Tú ahora tienes que hacer un discurso que alguien pueda escuchar y en 10 segundos ya te pueda enganchar. Entonces ahora también es como mucho más populista. A ver, salvando un poco las distancias, pero a mí me recordaba un poco a un combate de boxeo, ¿no? El Parlamento que yo viví, al Parlamento actual, yo creo que ha habido un cierto deterioro. Improvisar ahí también tiene mucho riesgo y a veces te pasas un poquito de la línea cuando estás improvisando y te puede costar también algún disgusto, ¿no? Jugabas con una desigualdad, ¿no? El ministro tenía un montón de asesores, todo el aparato burocrático para tener toda la información y tú ibas pelado tú mismo. Yo contrastaba, por un lado, por supuesto, con mi asesoría en el Senado, pero también con personas expertas y que te pueden decir, mira, Ignacio, no digas eso. Después de esa etapa en el Congreso fue a la Dirección General de la Policía, la etapa más intensa. Todos los días tienes alguna crisis. Pues yo me estoy acordando, al poco tiempo ya policía, Playa del Orzán, en La Coruña. Un estudiante de Erasmus había bebido más de la cuenta. Se mete en el mar con un mar horrible, sí, ¿no? Y claro, se ahoga. Y instintivamente, ¿no? El policía lo que hace es que se mete a sacar Entonces se meten dos policías, el mar es tan duro que se ahogan, un compañero intenta salvarles y se ahogan los tres, ¿no? Yo creo que Europa tiene que ser consciente de que el mundo ha cambiado. Hay otros que piensan, oye, es que esto es un mal sueño, ¿no? Así que, bueno, pues Trump pasará y volveremos un poco a la normalidad, al mundo anterior, ¿no? Yo creo que no, creo que hay cosas que no van a volver al mundo anterior. Tenemos que decidir, como europeos, qué papel queremos jugar en el mundo. Cuando uno no está en la mesa, está en el menú. Ignacio Cosidó, un placer tenerte aquí hoy. Has tenido un recorrido extenso y con mucho éxito en la política. Has tenido una carga alta en la Guardia Civil, has sido senador, has sido diputado de Congreso, perdón, tengo que mirar porque es muy larga la lista. Has sido director general de la Policía Nacional y has vuelto al Senado pues, siendo portavoz del PP. Ahora eres profesor y director del Buen Común. Del Centro de Bien Común Global. Centro de Bien Común Global. Entonces, creo que a mucha gente les interesaría saber cómo has llegado a este momento, a este punto y has tenido tanto éxito laboral. Y si nos puedes contar en tus palabras cómo fue tu experiencia en eso. Pues con mucha brevedad, porque es verdad que ha sido una vida intensa, ¿no? Con muchas facetas, ¿no? Pero yo diría que mi primera vocación fue una vocación académica, ¿no? Yo estudio lo que entonces era una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. Ahí conozco a un profesor que me marcó mucho porque me introdujo en todo el mundo de los estudios estratégicos, de los temas de seguridad, de los temas de defensa, y me dio además una oportunidad a través de lo que hoy sería unas prácticas, que entonces era una beca de investigación, entonces en la Fundación Ortega y Gasset, donde se creó un pequeño think tank relacionado con temas de defensa y seguridad. Y yo entré allí como becario. Mi función principal era recopilar información. No existía internet, entonces yo tenía que recortar periódicos y irlos pegando en folios, porque especialmente el Herald Tribune era un periódico endiablado que tenía una llamada en portada, una parte del artículo en la página 6 y terminaba el artículo en la página 12. Entonces había que recortar, pegarlo en un folio y fotocopiarlo y archivarlo por temas, ¿no? Rusia, Estados Unidos, lo que fuera, ¿no? Entonces el Herald Tribune en su edición europea, solamente papel, se editaba en La Haya y tenía una imprenta todavía de tinta, y entonces uno terminaba después de aquella labor con las manos negras como si hubiera trabajado en la mina en vez de en un centro de investigación. Joder, cómo han cambiado las cosas. Han cambiado mucho, ¿no? Eso nos da una idea también de lo mayor que soy. Pero seguí trabajando en este think tank, que era el Grupo de Estudios Estratégicos, pero en un momento determinado este think tank asesoró al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y ahí empezó a tentar la política, ¿no? Una aproximación cuando Aznar gana las elecciones, hay un nuevo gobierno, al portavoz de defensa, que era la persona que nosotros asesorábamos,
le nombran director de la Guardia Civil y me llama para que me vaya a su equipo. Y yo creo que fue, a ver, es difícil decirlo así, pero una etapa muy bonita de mi vida, ¿no? Yo llegué a la Guardia Civil con 29 años y creo sinceramente que un poco, no sé, no voy a decir temerario, pero casi, ¿no? Vamos a decir audaz en algunas de las reformas que planteamos, ¿no? La Guardia Civil es una institución muy grande, muy potente, pero que tiene una gran tradición desde el Duque de Ahumada, ¿no? Entonces, algunos de los cambios que introdujimos, que son cambios que hoy permanecen, ¿no? Como la recreación del Estado Mayor, la creación de la Secretaría de Cooperación Internacional, pues el Sistema Integral de Vigilancia Exterior, no sé, muchísimas iniciativas que un poco movido por ese empuje, ¿no? Que tienes cuando eres muy joven y muy creativo y con un director que apoyaba mucho, pues pudimos hacer. Bueno, resumo porque ya veis que me extiendo muchísimo, pero después de eso yo estaba en un puesto técnico, estaba en el gabinete técnico de la Guardia Civil, decidí dar un paso, ¿no? Me ofrecieron la oportunidad también de pasar a la política de primera línea, la política activa. Me fui al Senado y bueno, y después fui al Congreso, siempre por mi demarcación, que es Palencia. El Senado fue una etapa muy feliz también de mi vida, porque tuve una gran suerte, y es que además de estar de portavoz, primero de Defensa, luego de Interior, estuve en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y entonces en una asamblea parlamentaria que existía, que era la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea Occidental, que probablemente vosotros no sepáis ni lo que es, la verdad es que no. Pero era una organización que se crea allá por los finales de los años 40, sobre seguridad europea, ¿no? Como la Unión Europea no se ocupa de los temas, la entonces Comunidad Económica Europea no se ocupaba de los temas de defensa y seguridad, se firma un tratado específico sobre temas de seguridad que tiene una asamblea parlamentaria. En realidad es una organización que se la define como la Bella Durmiente, porque se creó y con la supremacía de la OTAN pues quedó completamente dormida, pero la asamblea parlamentaria era muy activa, ¿no? Y pues hice algunos informes como la misión de la Unión Europea en el Congo, o como el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo, o la Gendarmería Europea, como informes súper interesantes que se debatían luego en la Asamblea. No tenían ninguna validez jurídica, no nos hacían mucho caso, pero nosotros hacíamos papeles muy interesantes, ¿no? Entonces, esta dimensión internacional, junto con la labor en el Senado, fue una etapa muy bonita. Congreso es más duro, es más competitivo, es un tono a veces un poquito más crispado, pero bueno, estuvimos allí en una etapa de oposición muy interesante porque bueno, teníamos ahí un gobierno un poco ya, yo diría, en decadencia, y hicimos una oposición yo creo que muy eficaz. Tuvimos la gran crisis luego del año 2008, 2009, 2010. ¿Qué presidente estaba en el momento? Zapatero, era el presidente. Sí. Y sobre todo tenía mi ministro, con el que yo tenía que hacer la oposición, era Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? Que para mí ha sido de los mejores parlamentarios que ha habido en el Congreso. Y claro, debatir con Rubalcaba era una actividad de alto riesgo, ¿no? Es decir, las posibilidades de que uno saliese maltrecho de aquellos debates era alta, pero esto es como cuando juegas al tenis, ¿no? Cuando tú juegas al tenis con alguien que juega muy bien, tú tiendes a jugar también mejor, ¿no? Entonces, a mí me enseñó muchísimo parlamentariamente. Entonces, me parecía que era muy malo, ¿no? Pero hoy, con perspectiva, ¿no? Veo que era un político parlamentario muy hábil y un político que tenía algunas ideas muy claras y con el que yo estaba de acuerdo en cosas muy básicas, ¿no? Como el Estado, como la idea de España. Luego había grandes diferencias, pero me he dado cuenta con el paso del tiempo que la oposición tan dura en realidad era mucho lo que compartíamos, ¿no? Perdón, sí. Para tener una idea, ¿cómo se preparan estos debates? ¿Lo apuntas en casa antes y luego surge un debate natural, o ya sabes un poco? Porque yo creo que también mucha gente no se puede imaginar muy bien
cómo es la vida real así de un diputado, de un senador, o sea, cómo funciona esto de atrás. Pues mira, tú tienes 3 minutos, ¿no?, para hacer un debate que, a ver, salvando un poco las distancias, pero a mí me recordaba un poco a un combate de boxeo, ¿no? Es decir, que Sí. o sea, tú tenías que, de alguna manera, atacar y al mismo tiempo defenderte, ¿no?, para no salir muy dañado del debate. Y, Además tienes esta afición que son los otros ministros o los diputados que también el otro día fuimos al pleno como para verlo, y cada vez que hablaba alguien estaba por detrás como la afición haciendo gestos a los otros, entonces sí que es totalmente como un combate de boxeo. Bueno, no sé exactamente, pero yo lo he preparado un poco como que era o sea, muy intenso, ¿no? 3 minutos que tenías que ser también muy rápido. Sí. A ver, yo nunca, para un debate de este tipo me parece que uno no puede llevar algo escrito, pero sí tienes que llevar las ideas muy claras de un esquema, porque si no se te va el tiempo y no has dicho nada, y tener cierta flexibilidad, que no es fácil, pero, o sea, que no sea un diálogo de sordos, que yo vengo con un discurso preparado, el ministro viene con un discurso preparado y en realidad no hay diálogo, son 2 monólogos que se intercruzan, ¿no? Sí. Creo que es muy bueno el debate parlamentario cuando hay una interacción, es decir, tú me has dicho algo y entonces yo te contesto a lo que tú me has dicho, ¿no? Sí. Pero no es nada fácil, porque improvisar ahí también tiene mucho riesgo y a veces te pasas un poquito de la línea cuando estás improvisando y te puede costar también algún disgusto, ¿no? Y alguna experiencia tengo también. Pero... ¿Y esto lo puedes aprender? ¿O cómo se aprende ser ahí rápido en ese momento? Bueno, yo creo que es muy importante tener una buena formación, tener una buena base, tener recursos de alguna forma, ¿no? Y para poder citar en un momento dado pues a un pensador, a tal, y ya le dice, porque ya decía Hobbes, ¿no? Y entonces el otro se queda un poco... O sea, una buena formación. Y también, a ver, sin querer ser crítico, pero yo creo que del Parlamento que yo viví al Parlamento actual, a ver, yo creo que ha habido un cierto deterioro. Ha habido un cierto deterioro en el debate, en la calidad del debate, yo diría, ¿no? Como probablemente lo hubo entre el que yo viví y probablemente los parlamentos del momento de la transición democrática. En aquel momento yo creo que había políticos de mucha altura, de mucha visión, y ha sido un proceso, y yo creo que ha habido una pérdida de calidad en lo que podemos llamar la deliberación política, ¿no? Como que se ha deteriorado la capacidad de deliberación política, ¿no? Lo dice mucha gente, sí. Creo que también es por las propias redes sociales, porque claro, tú ahora tienes que hacer un discurso que alguien pueda escuchar, o un debate que alguien lo escuche y en 10 segundos ya te pueda enganchar. Entonces ahora también es como mucho más, por lo que yo lo veo como ciudadana, mucho más populista en ese sentido, como frases que te enganchen, aunque no digas nada y aunque no le estés contestando al otro, porque solo va a salir tu intervención. Bueno, decía antes que estaba en el Consejo de Europa. En el Consejo de Europa no tenías 3 minutos, tenías 1,5 minutos. Y además, a ti te van llamando la atención en el Congreso de los Diputados o en el Senado, señoría, vaya terminando y tal. Es verdad que las preguntas orales es un poquito más rígido, pero en el Consejo de Europa directamente te apagaron el micrófono, estuvieras donde estuvieras, ¿no? Entonces, es verdad lo que dices y siempre la gente busca como el titular, y el titular tiene que ser un poco llamativo, un poco agresivo, pero es verdad también que ser capaz de decir en 3 minutos lo que quieres decir, no sé qué político decía, si yo tengo que preparar un discurso de 1 hora, pues empleo 2 horas, si tengo que hacer un discurso de media hora, empleo 3 horas, pero si tengo que hacer un discurso de 3 minutos, necesito 5 horas, ¿no? Porque necesitas pensar mucho qué es lo que tienes que decir. Yo me hacía un pequeño esquema y normalmente lo hacía ya casi la noche anterior a tener el debate por la mañana, ¿no? Claro, es que tenías que estar muy actualizado, supongo, de todo lo que estaba pasando. Sí, y bueno, también un poco ibas acumulando, ¿no?, información, ibas leyendo, ibas informando. A mí también creo que es muy importante trabajar en equipo. Entonces yo muchas veces, cuando tenía un poco las ideas, las contrastaba, ¿no?, con gente, por un lado, a ver, también, en el Parlamento español el parlamentario está un poco desasistido. Ahora está un poco mejor, pero en mis tiempos, ¿sabes? O sea, jugabas con una desigualdad, ¿no?
el ministro tenía un montón de asesores, todo el aparato burocrático para tener toda la información, y tú ibas solo, pelado tú mismo, con un asesor en el Senado para 4 o 5 comisiones, ¿no? En Estados Unidos no es comparable, pero es que un senador tiene una cantidad de asesores, tal. Sí. Entonces, también eso influye luego en la calidad del debate, ¿no? Entonces, yo contrastaba, por un lado, por supuesto, con mi asesoría en el Senado, pero también con personas expertas o personas en las que tienes mucha confianza, que tienen visión y que te pueden decir, mira, Ignacio, no digas eso, que es equivocado, ¿no? Que es un mal argumento. O te decían, bueno, ¿por qué no dices esto? Entonces, creo que ese diálogo también te ayuda mucho a preparar las intervenciones parlamentarias, ¿no? Y luego ya termino, pero después de esa etapa en el Congreso fue a la Dirección General de la Policía. Probablemente ha sido la etapa más intensa, no solamente en mi carrera política, sino en mi vida profesional. Es un sitio que te exige las 24 horas del día, que todos los días te levantas diciendo a ver qué ha pasado. Es decir, tú lees los periódicos y hay 3 o 4 cosas. Todos los días tienes alguna crisis, días crisis más pequeñas, días crisis más grandes que tienes que solventar, pero al mismo tiempo, tanto en Guardia Civil como en Policía, son sitios en los que como que visualizas tu vocación de servicio de una manera muy real, ¿no? Primero porque el contacto, la interacción con el ciudadano es permanente, ¿no? O sea, la policía está ahí y está en todos los líos, de los que haya, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Sí. Y segundo, porque realmente haces una función que percibes que es realmente importante para los ciudadanos, ¿no? Les estás garantizando su seguridad, les estás garantizando sus derechos, les estás garantizando la paz social, cosas muy tangibles, ¿no? Que las tocas prácticamente con la mano. Entonces, creo que yo doy gracias a Dios todos los días, ¿no? Por haber tenido esta oportunidad de tener una vocación y poderla haber realizado, ¿no? De una manera tan intensa, ¿no? Sí. ¿Cuál es, o sea, más o menos de qué año estuviste como director? Como director estuve, a ver, para ser precisos, desde diciembre de 2011, que es mi nombramiento, aunque yo creo que tomo ya posesión en finales o últimos días de diciembre de 2011, y estuve hasta noviembre de 2016, o sea, prácticamente 5 años. ¿Y cuáles eran las principales amenazas que tenía España, tanto internas como externas? Bueno, la principal amenaza en aquel momento era el terrorismo, ¿no? Ya no era el terrorismo de ETA, que fue mi etapa, ¿no? En la Guardia Civil, y ahí estábamos totalmente focalizados en el terrorismo de ETA, pero había una ola de atentados en toda Europa, de atentados yihadistas, ¿no? De terrorismo islamista, que golpeó fuerte en París, golpeó fuerte en Londres, golpeó fuerte en algunas ciudades de Alemania. Entonces, la gran prevención, veníamos también, un atentado tan terrible, ¿no? El atentado más importante, más doloroso que ha habido en España, que es el 11M, ¿no? Con casi 200 víctimas mortales. Entonces, ahí había un enorme foco, ¿no? Una enorme intensidad, ¿no? Para tratar de evitar por todos los medios que pudiera haber un atentado, sobre todo un atentado de gran dimensión, ¿no? Y en segundo lugar, tuvimos también un problema de mucha conflictividad en la calle, ¿no? Veníamos de una crisis económica terrible, con mucho sufrimiento, ¿no? En la sociedad. Entonces, ahí había yo recuerdo que yo tomo posesión de la dirección de la policía con el 11M acampado en sol, ¿sabes? Estaban todavía, ¿no? Allí. Es verdad que ya había mermado un poco, pero estaban, ¿no? Y luego tuvimos pues un montón de protestas, ¿no? Porque hubo pues distintos recortes o ajustes y pues los sanitarios, los mineros, estaba todo el mundo en la calle permanentemente manifestándose. La época de las mareas, ¿no? La época de las mareas, la marea blanca, la marea azul, la primavera valenciana, ¿no? No sé, a veces también chicos de los institutos, ¿no? Que salían a manifestarse. Sí. Rodea el Congreso, ¿sabes? Esto pues, reiteradamente. Tuvimos scratches, ¿no? La gente iba persiguiendo a los políticos por la calle para insultarles, para agredirles. Entonces,
eso es un equilibrio muy complicado, porque, o sea, pongamos un caso, pero que pasó en algún país, ¿no? Yo creo que en Grecia. Imaginaos que una manifestación de estas te rodea el Congreso, te quema el Congreso, es decir, que entran y lo queman, ¿no? Sí. Claro, eso para España es una imagen brutal, o sea, ¿sabes? En términos de reputación y de prestigio de país. Pero por otro lado, si tenemos una manifestación en Valencia de un instituto y a un chaval de 15 años, un policía le da un golpe y hay una desgracia, pues imaginaros, eso lo que genera es una reacción a su vez de una espiral de violencia, ¿no? Entonces, sinceramente, una de las cosas que yo, o sea, orgulloso, es decir, que más valoro en la policía, ¿no? En la policía española, de su profesionalidad, de su capacidad, es, por un lado, que durante esos 5 años tuvimos también la enorme fortuna, porque todo influye, o los que creemos en Dios, pues la ayuda, ¿no? Para que no hubiera ningún atentado mortal, y eso es una bendición realmente. Y segundo, para haber gestionado toda esa conflictividad social, yo creo que con mucho equilibrio, para mantener un orden, que es imprescindible, pero al mismo tiempo que no tuviéramos, ¿sabes?, ninguna espiral de violencia que de alguna manera quebrara la convivencia. Y ahí yo me quito el sombrero, sobre todo con las unidades de intervención policial, ¿no? Yo recuerdo que algunas noches, después de alguna manifestación, a las 4 a las 5 de la mañana, me iba ahí a la Puerta del Sol, o me iba a tal, veía a los policías que habían resultado heridos, ¿no? En aquellas algaradas, y joder, eso es una gente espectacular, ¿no? Espectacular. A veces yo creo que los ciudadanos no son conscientes de... Bueno, sí son conscientes porque valoran mucho a la policía. Gracias a Dios está muy bien valorada. Sí, yo tengo que decir que casi todas las interacciones, menos una última que tuve con la policía, han sido muy agradables en comparación con lo que he visto en Alemania, he escuchado por ahí. Aquí siempre me han tratado muy bien y, o sea, sorprendentemente bien, la verdad. No me puedo quejar. A ver, yo no soy objetivo, pero creo que tenemos una muy buena policía, muy bien valorada por los ciudadanos. Eso es muy importante. Yo a veces viajaba no solamente por países latinoamericanos, sino a veces por países europeos, y me decían, oye, ¿cómo hacéis, ¿no?, para que la policía tenga tan buena percepción, ¿no?, en España? Y una cosa que también trabajamos mucho es, la policía tiene una función fundamental, que es perseguir a los malos. Es decir, hay que detener a los delincuentes, hay que hacer una labor de defensa de la ley en todo momento, ¿no? Pero yo intenté también potenciar mucho, dimensionar mucho dos cosas, ¿no? Una es un poco el carácter humanitario que tiene la policía. Nosotros tenemos una policía con mucha presencia en la calle, y entonces los primeros que llegan a cualquier incidente de cualquier tipo, que no solamente es un robo, ¿no?, sino que es pues una persona que se cae, ¿no? O sea, que se quiere tirar de un puente, o un incendio, o un tal, pues muchas veces el primero que llega es el policía, ¿no? Y a veces, pues eso, a lo mejor hay un incendio en una casa y el policía ve que hay alguien dentro, y el hecho de llevar el uniforme como que les impulsa a que tienen que actuar, que a veces hay que medir los riesgos, ¿no? Porque te puedes también poner muy en riesgo, ¿no? Pero yo me estoy acordando, o sea, al poco tiempo ya policía, Playa del Orzán, en La Coruña, un estudiante de Erasmus, eslovaco, me temo que había bebido más de la cuenta, se mete en el mar con un mar, o sea, horrible, ¿no? Y claro, se ahoga, los compañeros empiezan, primero que llega es la policía, y instintivamente, ¿no?, el policía lo que hace es que se mete a sacar entonces se meten 2 policías, el mar es tan duro que se ahogan, un compañero intenta salvarles y se ahogan los 3, ¿no? O sea, 3 policías ahogados, ¿no? Entonces, ese carácter humanitario, ¿no? Es decir, que no solamente es perseguir a los malos, sino realmente ayudar a los ciudadanos, pues creamos un premio dentro de la Fundación Policía, un premio de servicios humanitarios. Empezamos a contabilizar todos los servicios humanitarios que antes no se contaban y a valorarlos, ¿no?, como una parte de su trabajo. Ahí hicimos una muy buena labor. Y ya termino, que me enrollo mucho, pero segundo, también la protección de los más vulnerables, ¿no? Trabajamos mucho con
con discapacidad, ¿no? Para, pues no sé, que una persona que es sorda pues pueda ser atendida en las comisarías. Trabajamos mucho con menores, ¿no? La violencia entre menores, también la violencia con personas mayores, la violencia contra personas con alguna discapacidad más psíquica, ¿no? O sea, todo el colectivo de personas vulnerables era como que teníamos que tener una especial protección con ellas, ¿no? Sí, además creo que también en España evidentemente hay grupos que también pueden estar en contra de la policía, pero creo que incluso estos grupos, en un momento en el que ellos están vulnerables, lo que más le tranquiliza es justo cuando llega la policía, si ellos están en algún momento de peligro. Entonces creo que justo, o sea, no sé cómo es en otros países, pero por lo que has contado me lo puedo más o menos imaginar, pero creo que en España, a pesar de que existen ciertas personas que pueden estar un poco en contra, siempre en situaciones vulnerables te suele dar muchísima tranquilidad que llegue, o sea, que sí que está bastante bien valorada en general. Sí, en Alemania esta imagen positiva de la policía no la tenemos tanto últimamente, ha caído mucho. Yo creo que ahora es un buen momento para introducir nuestra nueva dinámica de la pregunta de café de raíz y grano, donde cualquier persona puede hacer una pregunta y si la elegimos, pues puedes ganar un café gratis. Entonces, Carmen, si quieres leer. Sí, mira, lee la primera. De dos estudiantes de criminología, Andrea y Paula. Y detective privado. Sí, el diploma en detective privado. Entonces pregunta que cómo la Policía Nacional se apoya en este tipo de profesionales, en los detectives privados, o si son más bien estos profesionales los que se apoyan en el CPN. Pues, a ver, yo concibo la seguridad como un bien común. Tradicionalmente, la seguridad se considera un bien público, ¿no? Que de alguna manera los bienes públicos pues, son responsabilidades de los poderes públicos, de la administración, del Estado, ¿no? Sí. Yo creo que no, que la seguridad es un bien común en el que todos de alguna manera participamos, y un componente importante de la seguridad es la seguridad privada. Tanto en las empresas que se dedican a hacer seguridad privada de distintos tipos, como también a través de los detectives privados, ¿no? Y por tanto, creo que una línea estratégica que es muy eficaz es fomentar esa cooperación entre la seguridad pública y la seguridad privada en favor de un bien común, que es la seguridad de todos, ¿no? Por tanto, no creamos, pues ya estaba creada, pero potenciamos mucho Red Azul. Ahí tenemos ahora mismo un desafío tecnológico, no tanto con los detectives privados, pero sí con las compañías de seguridad. Ellos están haciendo una revolución tecnológica más acelerada que la administración pública. Entonces vemos que hace falta que haya... Más cooperación, quizás. O sea, que haya más un lenguaje tecnológico común. Yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos en estos momentos. El marco, hicimos una ley de seguridad privada y creo que es una buena ley, que no la han cambiado, creo que es una muy buena ley. Es verdad que está sin desarrollar, por lo tanto hay que potenciarla también para, a través de un reglamento, de un decreto, desarrollar todo el potencial que creo que tiene esa ley en términos de cooperación. Y luego también yo valoraba muchísimo la cooperación ciudadana. Sobre todo, cuando yo tomé posesión, ¿no? de la policía, de la dirección de la policía, teníamos unas cuentas en redes sociales, tenían en torno a 20.000 seguidores. Cuando salí teníamos 3 millones de seguidores, ¿no? Wow. Y eso es un canal que a mí me parece brutal, ¿no? Una vez me invitaron a Harvard, ¿no? A un curso. Necesitamos consejos, para... sí. Bueno, he de decir también, con el centro del bien común me está costando más, ¿no? Porque la policía tiene muchísimo potencial. Entonces tuvimos un community manager muy potente y un grupo de profesionales, de policías, que se dedicaban al tema. Ahí el reto es cómo tú articulas toda la información que te viene, porque las redes no solamente es la información que tú puedas dar, y es muy importante, por ejemplo, porque a veces hay bulos, ¿no? Que dicen, pues a lo mejor tenés un caso de un depredador sexual, ¿no? Entonces empiezan a correr bulos, ¿no? Pues se ha visto, no sé qué, tal. Entonces tener una cuenta, ¿no? Que digas, bueno, de esto, lo que diga esto, me fío, ¿no? O sea, no
no hay una falsa alarma de que no se puede ir a determinado centro comercial porque hay una amenaza terrorista inminente, ¿no? Si lo dice esta cuenta, es fiable. Si lo veo por ahí en internet, mejor no fiarte demasiado, ¿no? Pero sobre todo era la interacción, es decir, la información que los ciudadanos nos daban sobre un piso en el que se estaba ejerciendo la prostitución y habían visto a lo mejor una chica que parecía menor, o habían visto que había mujeres como que no salían, que no se las veía nunca, ¿no? O un piso donde había venta de droga. Entonces, esa colaboración ciudadana es fundamental y esencial para que la policía luego pueda actuar. Y eso lo potenciamos muchísimo. Y luego también la presencia en los colegios. O sea, yo creo que no hay mejor política de prevención en términos de seguridad que la educación. Entonces, pues no sé si... O sea, creo que eran 300.000 charlas, ¿no? Las que la policía daba en los colegios. Y, por ejemplo, de que pusimos en marcha un carnet para que los estudiantes de ahí de la ESO pudieran navegar por internet, ¿no? Como que les dábamos un carnet que decía a este chico se le puede comprar un teléfono móvil inteligente porque tiene un conocimiento de los riesgos, de las yo creo que ese tipo de cultura de seguridad es también fundamental. Así que, respondiendo a la pregunta, creo que juegan un rol muy importante en ese bien común que es la seguridad. Sí, qué interesante, no sabía lo de los carnets, pero yo desde luego todo el tiempo que está en el instituto a lo mejor habré recibido 3 o 4 charlas de policías que vienen y nos cuentan su experiencia y tal. Pero no te dieron el carnet, ¿no? No me han dado el carnet. No te dan el carnet. Bueno. Lo tendré todavía que pedir. Bueno, el problema es que ahora se compra un teléfono inteligente, que es una bomba, a un chaval de 11 años. Entonces, yo creo que tenemos que ir muy a esas edades y darles una formación, que sean conscientes de los riesgos que están corriendo con ese artefacto tan potente para lo bueno, pero también para lo malo que tiene en sus manos. Sí, se nos da bastante poca formación en general. O sea, yo cuando me dieron el primer móvil, y eso que me lo dieron pues con 15 años, que ahora se da con 11, 9 años, más o menos en esa franja. Sí, justo, más pequeño incluso. Sí, y yo en ese momento, o sea, yo hacía lo que me daba la gana con el móvil y luego ya pensé, ok, la protección de mis datos, no tener las redes sociales públicas, etcétera, pero son cosas que yo no tenía ni idea cuando los recibí. Entonces, si se dan charlas desde la policía en los institutos... Bueno, o sea, había hasta un examen, ¿sabes? O sea, que después de hacer un test para darte el carnet. Sí, ese fue mi último acto como director de la policía, fue ir a un instituto, pero a un colegio en Madrid, no me acuerdo exactamente cuál, para entregar los carnets de internauta. Sí. Y ahora, o sea, después de toda esta experiencia que nos has contado en defensa, en seguridad, también que empezaste ya desde una vocación académica y ahora que ya estás prácticamente totalmente volcado en el mundo académico, nos gustaría saber cuáles son, en tu opinión, con todos estos conocimientos que tienes, cuál es el rol de Europa ahora en el mundo. En otros episodios nos han dicho otros profesores como Pablo Esteban que ahora mismo funcionamos más bien como una biblioteca de conocimiento, otros dicen que somos los que preservamos la verdad en un mundo tan relativo, pero otros en cambio también dicen que en Europa está fomentando ese relativismo. Entonces, ¿cuál piensas que va a ser este futuro de Europa en este sentido? Bueno, voy a decir algo que es muy del profesor Florentino Portero, ¿no? Que fue uno de mis maestros en Relaciones Internacionales, y él habla muy insistentemente de que estamos en un momento de cambio de época, ¿no? Un cambio de época significa que tenemos algunos paradigmas, ¿no? que son nuevos, o sea, que los conceptos y las ideas que teníamos sobre el orden internacional pues ya no funcionan en este nuevo mundo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que hay una realidad, y es que estamos en una quiebra del orden mundial liberal que hemos conocido casi desde el final de la Segunda Guerra Mundial y de manera muy especial desde el final de la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que Europa vivía en un mundo feliz, ¿no? Nunca es un mundo completamente feliz porque siempre hay muchos problemas, pero yo creo que Europa teníamos
una garantía de seguridad en Estados Unidos, que además nos las daba no completamente gratis, pero a muy bajo coste, y teníamos plenamente garantizada a través de la OTAN nuestra seguridad, ¿no? Teníamos un socio económico y comercial formidable, que era China, con el que hacíamos muchos negocios, ¿no? Tanto para fabricar cosas muy baratas, muy competitivas, como con un mercado para venderle nuestros Mercedes y nuestros bolsos de Hermès maravillosos, ¿no? Sí. Y que luego además vinieran aquí, ¿no? Alemania aprovechó mucho de China. Claro, sí. Era un mercado fastuoso, ¿no? En general Asia, pero en particular China, lo teníamos como un gran socio. Y además teníamos a una Rusia que nos proporcionaba energía barata, ¿no? Tanto en gas como en petróleo en menor medida, pero fundamentalmente gas, a un precio muy razonable y con un mercado muy accesible, ¿no? Y era un mundo, te digo, no perfecto, pero era un mundo casi perfecto, ¿no? Sí, bastante más tranquilo, y como habíamos delegado hasta la responsabilidad de la propia seguridad que nos la garantizaba Estados Unidos, pues vivíamos en relativa tranquilidad. ¿Qué pasa ahora, no? Y es Trump, pero no es solo Trump, pero es los Estados Unidos se han cansado de garantizar nuestra seguridad sin que nosotros paguemos por ello, y han dicho no más, ¿no? Entonces, sobre todo con España, que es... Bueno, pero es un tema muy europeo, es decir, que nosotros a través de la OTAN teníamos esa garantía plena de seguridad, y Estados Unidos ha dicho, oiga, ustedes son lo suficientemente grandes y lo suficientemente ricos como para garantizar su seguridad, y el que paga impuestos ahí en Wyoming no tiene por qué pagar por su seguridad cuando usted vive mejor que el que está pagando los impuestos en Wyoming, ¿no? Y además de eso, y esto viene de Obama, ¿no? Ha dicho, oiga, durante la Guerra Fría con la Unión Soviética, Europa era mi prioridad, de alguna manera el centro estratégico, ¿no? El centro de gravedad estratégico estaba en Europa, pero ahora se ha desplazado a Asia, porque Asia está creciendo más, es más vital en términos económicos, y mis intereses de seguridad, o sea, mi gran rival estratégico, el único que realmente supone una amenaza a largo plazo a mi seguridad, es China. Por lo tanto, yo, de alguna manera, abandono Europa y me centro en Asia, ¿no? Segundo, China, nos hemos dado cuenta de que ese maravilloso negocio, ¿no?, que estábamos haciendo en China nos está generando mucha vulnerabilidad, y además nos hemos dado cuenta de que China es un rival estratégico a largo plazo, ¿no? Y tenemos tal dependencia de las cadenas de suministro, de los minerales raros, de los chips, de los imanes, de una serie de elementos, bueno, por no decir, de las mascarillas, de los productos farmacéuticos. O sea, tenemos tal dependencia que realmente nos volvemos muy vulnerables frente a una China que es cada vez más asertiva y más expansiva en Latinoamérica, en África y también en Europa. Entonces, pues es un equilibrio complicado. O sea, China sigue siendo un socio económico importante, pero al mismo tiempo es un riesgo estratégico muy importante, y tenemos que reconsiderar, y esto es complicado, ¿no?, de gestionar. Y lo tercero, y es evidente, es que pues con la guerra de Ucrania, Rusia prácticamente ha cortado el suministro, y por tanto hemos tenido que buscar fuentes alternativas de suministro energético, en un momento además que estábamos plenamente embarcados en una transición energética, y eso ha hecho que los costes de la energía en Europa pues sean los más altos del mundo, lo cual hace que a su vez nuestra industria haya perdido mucha competitividad, ¿no? Entonces, o sea, primero, yo creo que Europa tiene que ser consciente de que el mundo ha cambiado, y no sé hasta qué punto lo es. Yo creo que todavía hay europeos que tienen tal añoranza del mundo que vivíamos que siguen creyendo que vivimos en aquel mundo. Sí. Y yo creo que tenemos que despertar, ¿no? Segundo, hay otros que piensan, oye, es que esto es un mal sueño, ¿no? Es decir, que, bueno, pues Trump pasará y volveremos un poco a la normalidad, al mundo anterior, ¿no? Yo creo que no, o sea, creo que Trump pasará, pero creo que hay cosas que no van a volver al mundo anterior. Vamos a ir a un mundo nuevo, ¿no? Y tercero, tenemos que decidir como europeos qué papel queremos jugar en el mundo. Si queremos
Creo que ahora estamos en una dinámica de competencia entre grandes potencias y queremos decidir si queremos ser una gran potencia o queremos ser ese parque temático, ¿no? Que decía algún profesor, de conocimiento, ¿vale? Pero también, pues eso, ¿no? Con todo nuestro patrimonio, nuestra cultura, pero ser un analista nuestro del Centro de Seguridad Internacional, Andrew Smith, siempre dice que cuando uno no está en la mesa, está en el menú, ¿no? Entonces, Europa tiene que decidir si quiere estar en la mesa, ¿no? De las grandes potencias, ¿no? Con China, con Estados Unidos, con Rusia, con India probablemente, o quiere estar en el menú, ¿no? Entonces el menú significa que unos estaremos pues más con Estados Unidos, otros estarán más con China y otros estarán más con Rusia, pero estaremos en el menú, ¿no? Yo creo que tenemos capacidad y tenemos potencial para estarlo, pero creo que eso nos exige dos cosas. Primero, nos exige unidad. Si cada país europeo va por su cuenta, en esta competencia de grandes potencias, no vamos a jugar con los grandes, ¿no? Porque no hay ninguno, ni siquiera Alemania, que tenga dimensión suficiente para jugar en esa liga, ¿no? ¿Vale? Y segundo, tenemos que tener la voluntad y asumir los costes que tiene sentarse en la mesa de los mayores, asumir las responsabilidades y, por ejemplo, pues, las capacidades que tiene Europa en términos militares pues son mínimas, ¿no? Ahora mismo hay todo un proceso de rearme. Yo creo que vamos un poco lentos porque como que la historia va más rápida que nosotros, ¿no? Entonces vamos un poco lentos, pero bueno, ahí sí ha habido una reacción, ¿no? Donde soy un poco más escéptico es que seamos capaces de unirnos más, porque si uno analiza el panorama político europeo, se da cuenta de que precisamente las fuerzas políticas que ponen más en cuestión el proyecto común, ¿no? El avanzar en un proceso de integración política mayor, son las fuerzas que están creciendo más. Entonces, ¿A cuáles te refieres exactamente? Pues mira, yo creo que si en Francia, en las próximas elecciones presidenciales, tenemos un presidente francés que pertenezca al Frente Nacional o como se llame ahora... el de Le Pen es... Sí. El Le Pen está inhabilitada, pero bueno, está su segundo, partido, Bardella. Sí. Bueno, si tenemos un presidente francés de ese tipo de fuerzas, yo creo que tenemos un problema. O sea, creo que con Trump en Washington, ¿no? Una Francia con un presidente del Frente Nacional y una Alemania en la que Alternativa por Alemania se pueda convertir en la primera fuerza política. Y también Polonia es también bastante potente, creo que... Sí, pues creo que eso es un cambio radical y creo que eso nos pone... O sea, yo a veces a mis alumnos les digo, vivís un momento revolucionario. O sea, un momento revolucionario significa que cambia el marco. No jugamos dentro del marco, sino que vamos a un cambio de marco. Si esa dinámica realmente... ¿Qué echo de menos? Pues que en el lado de los que defendemos un proyecto común de Europa falta un liderazgo brutal. Es decir, que no hay un proyecto ilusionante, no hay un proyecto que enganche con los jóvenes, diciéndoles, oye, Europa es una potencia que puede hacer un gran bien al mundo y que puede tener puede hacer un gran bien a Europa, ¿no? Pero para eso tenemos que unirnos más. Entonces, me falta un poco ese discurso. Sí, de hecho creo que ahora se está poniendo de moda más bien el otro discurso, el más nacionalista y más de separarnos de Europa. Yo misma he defendido mucho tiempo esa postura, remarcando las diferencias que tiene España con Francia, con Alemania, y separándonos aún más de Europa, pero es que realmente, o sea, es que es lo que has dicho, es que no podemos tener un buen rol global actuando de forma individual cada país y aceptando las diferencias que tenemos cada país, ideológicas, culturales o incluso de gestión de presupuestos, de lo que sea. Unirnos es la única opción que nos queda si queremos no ser parte del menú del mundo. Pero únicamente, o sea, por contar la película completa, ¿no? Yo creo mucho en una Europa fuerte hacia afuera, pero una Europa menos... ¿Cómo definirla, no? Menos entrometida hacia adentro. Es decir, creo que tenemos que unirnos para que realmente Europa, por ejemplo, tenga una capacidad
de actor estratégico, ¿no?, hacia afuera, y eso significa no solamente tener más capacidades, que es lo primero, sino también tener una capacidad de decisión política común que hoy no tenemos, ¿vale? O sea, nosotros podemos tener armas nucleares, ¿no? Francia las tiene y podemos desarrollar más armas nucleares. Pero si tú tienes un arma nuclear, lo que necesitas es una autoridad política y necesitas tener unos mecanismos de decisión que hagan que ese arma nuclear sirva para algo y sobre todo no se convierta en un peligro, ¿no? Entonces, nos faltan las dos cosas, ¿no? Nos falta la dimensión política, la unidad política, y nos faltan también las capacidades. Pero al mismo tiempo, creo que necesariamente Europa se ha excedido en su capacidad regulatoria. Entonces, a ver, que los tapones de las botellas tengan que ser de determinada forma está muy bien, pero hay muchas cosas que se deciden en Bruselas que yo creo que hay que retornar a los países, ¿no?, a los estados. O sea, creo que el principio de subsidiariedad lo tenemos que ejecutar con mucha más contundencia. Porque es verdad que parte de esa reacción, ¿no?, de decir, es que nos hemos sentido demasiado constreñidos, ¿no? Entonces, Europa lo regula todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un agricultor en un pueblo de Palencia, pues, oiga, no me diga cómo tengo que sembrar exactamente. O sea, entonces, es como somos más fuertes hacia afuera, pero al mismo tiempo damos más libertad, ¿no?, a los ciudadanos hacia adentro. Justo, yo me refiero a una unidad más bien de puertas para fuera de Europa, de Europa, entendida más bien como de seguridad y defensa comunes, pero no hacer tantas, lo que has dicho prácticamente, tantas regulaciones desde Bruselas que afecten también a un pueblo de Palencia, que en realidad para eso existe el Ayuntamiento, para eso existe la Junta de Castilla y León, que tiene más conocimiento sobre lo que hay que hacer en cada área. Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo y creo que justo la reacción que está habiendo por parte de estos jóvenes es absolutamente lógica, pero al mismo tiempo hay que ser un poco crítico con no es una enmienda a la totalidad de la Unión Europea, pero saber bien cuáles son las áreas en las que se tiene que entrometer o en cuáles no. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener también más conocimiento sobre la Unión Europea. O sea, yo como estudiante de Relaciones Internacionales, o sea, yo misma flipo con lo poco enterada que estoy de algunas cosas y que me he ido enterando en clases. Entonces creo que también hay muchísima desinformación y poco conocimiento en general sobre cuáles son las competencias de la Unión Europea. No sé si piensas lo mismo, pero es una cosa... Sí, yo creo que siempre hay que tener esta visión global y no... Pero iba a decir algo. Me permitas una anécdota un poco sobre esta idea que comparto plenamente de que necesitamos más conocimiento, ¿no? O sea, conocer mejor lo que es la Unión Europea. Una vez tuve que dar una conferencia, una charla a otra universidad, no voy a decir cuál, y es verdad que eran alumnos de primero, ¿no? Pero ocupaba España la presidencia europea, ¿no? Sí. Y un poco digo, bueno, ¿alguien sabe cuál fue el país que ocupó la presidencia, que en realidad es una presidencia del Consejo, no es una presidencia de la Unión, que a veces también desenfocamos? Y vamos, un poco de silencio tal, y ya un valiente te levanta la mano y dice, Estados Unidos, ¿no? Digo, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces creo que sí, que realmente entre la gente joven, a veces un gran desconocimiento sobre la Unión Europea, y eso es un poco uno de nuestros déficits. Y mira, el próximo día 2, con la Fundación Altius, hacemos aquí una jornada europea, ¿no? Para dar a conocer más la Unión Europea también a los alumnos que no son de Relaciones Internacionales, sí, ¿no? ¿Y qué es el primer paso que harías para ir a esta Europa fuerte del exterior y más flojo, menos flojo del interior? Bueno, yo creo que dos, básicamente. Por un lado tenemos que desarrollar mucho más nuestras capacidades de defensa, con una complejidad, que estamos en un momento de guerra híbrida, ¿no? Es decir, que yo lo suelo llamar de guerra gris, ¿no? Hemos tenido Guerra Fría, hemos tenido la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo un poco distinto, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es que ayer en Polonia hubo un sabotaje contra su línea de ferrocarril, que estamos viendo drones en muchos aeropuertos europeos, que estamos viendo ciberataques de manera brutal y constante en todos los países de la Unión, que estamos viendo campañas de desinformación
muy potentes, tratando de influir en procesos electorales en muchos países europeos. Entonces, o sea, por un lado, tenemos que desarrollar nuestras capacidades de defensa, ¿no?, más convencionales, ampliadas a nuevos dominios. O sea, ahora tenemos un dominio espacial donde Europa no está, y hoy es impensable pensar en una defensa, en una seguridad, sin pensar también en el dominio espacial, ¿no?, en los satélites, de observación, de comunicación, de inteligencia. Segundo, un dominio ciber, que es brutal. O sea, ahí estamos yo diría, en una guerra diaria, en una ciberguerra. Y tercero, en un dominio cognitivo, ¿no?, que es todo este tema de la información, la desinformación. Entonces, tenemos que desarrollar capacidades no solamente en el ámbito militar, que por supuesto, sino en toda esta escala de... Hay un libro magnífico que ha editado el Centro para el Bien Común Global sobre la seguridad europea, que hace todo el espectro de capacidades que necesitamos, ¿no?, de defensa civil, de inteligencia, de ciberseguridad, de defensa económica. O sea, tiene como muchas dimensiones, ¿no? Entonces, primero, capacidades, ¿no? Y segundo, necesitamos articular una estructura política que nos permita convertirnos realmente en un actor estratégico unido, ¿no? Entonces, ahí yo tengo alguna duda. ¿Por qué? Tenemos socios en la Unión Europea que no quieren esta línea de más unidad política, ¿no? Sí. No voy a poner nombres, pero los hay, ¿no? Y segundo, tenemos algunos socios no europeos que en términos de defensa y seguridad son críticos, o sea, son capacidades fundamentales, el Reino Unido y Noruega. Entonces, a veces yo tengo un poco la tentación, aunque sea un poco por la nostalgia de aquella Asamblea Parlamentaria Europea Occidental, que necesitamos un nuevo tratado, ¿no?, de seguridad y defensa que una a los que realmente estamos decididos y comprometidos a actuar. Y ahí crear un Consejo de Seguridad Europeo que realmente tenga capacidad de decisión y agilidad en la toma de decisiones. Y segundo, una estructura de mando, una cadena de mando militar, ¿no?, como la que tiene la OTAN, que sea realmente operativa y sea realmente eficaz. Mañana nos vamos a Bruselas con un grupo de alumnos que está haciendo el curso de Defensa Nacional, y visitaremos el Estado Mayor de la Unión Europea, que es un pequeño paso, ¿no?, en crear esta capacidad europea de mando y control. Pues muchas gracias. Creo que bueno, ya se nos están acabando el tiempo. No, simplemente preguntarte 2 consejos que te darías a tu yo de cuando tenías 20 años, o consejos que darías en general a los jóvenes. A ver, pues yo no soy mucho de consejos, porque... Sí, suena un poco paternalista, pero... Sí, pero bueno, o sea, 2 reflexiones / consejo, ¿no? Primera, vais a vivir un mundo muy complejo y con un grado alto de incertidumbre. Es decir, yo no sé en qué vais a trabajar vosotros, ¿no? Me cuesta mucho. Creo que va a haber cosas muy nuevas, ¿no? Muy revolucionarias. Sí. Entonces, yo creo que en la vida en general, como ahora, tenéis que tener un rumbo, ¿no? Tenéis que tener una dirección, queréis saber hacia dónde queréis ir, pero ser enormemente flexibles en el itinerario. O sea, tenéis que estar muy abiertos a las oportunidades, a cosas nuevas, a no obsesionarte con decir, no, pues voy por este camino. No, mire usted, vamos a ver, yo quiero ir tengo una vocación de servicio público, tengo una vocación de empresa, pero con mucha apertura de mente, ¿no? Entonces, primer consejo. Segundo consejo, a ver, aquí hago un poco de publicidad, pero es no pensar solamente en vosotros, pensar bien común, es decir, pensar qué podéis aportar, ¿no? ¿Qué podéis dar? No solamente cuánto dinero voy a ganar, no solamente dónde voy a estar más cómodo, incluso no solo qué me apetece más, sino realmente con las capacidades que yo creo que tengo, qué puedo aportar, que al final de mi vida diga, mereció la pena. Sí. Pues muchísimas gracias. A mí me ha encantado la conversación, ha sido muy interesante, así que muchísimas gracias. Sí. Un placer y muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la iniciativa, me parece fantástica. Tener alumnos como vosotros creo que es lo mejor de esta universidad. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Si te ha gustado esta conversación,
Tenemos diferentes episodios en nuestras redes sociales. Somos Carmen, Fritz y Hugo. Y desde Hablar Claro estamos comprometidos por mejorar cada día la calidad de nuestro trabajo, por lo que vuestro apoyo y sugerencias valen mucho para nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.